Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Rangugni, un periodista sin libreto. Actualidad. Muy bien, muchísimas gracias. Aquí estamos en TV Radio Miami, en asociación estratégica con Todo Pasa en Buenos Aires. Allí nos escucha Sergio Solón, a quien tengo mucho gusto en saludar. ¿Cómo te va, Sergio? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Agustín. ¿Cómo estás? Gracias por este nuevo contacto aquí en este espacio que dimos a llamar Todo Pasa, precisamente, para unir Buenos Aires, Argentina, con Miami, los Estados Unidos, y con todos los medios. Por supuesto que sí. En asociación estratégica justamente con TV Radio Miami. Estamos hablando de Radio Mercosur, de Radio Francia Internacional, de Radio Naciones Unidas, también de Milenio, Radio Vaticana. Sí, señor. Todas emisoras asociadas a nuestro circuito. Pero hoy tenemos un invitado de lujo. Prepárate porque tenemos mucho para conversar de economía, del mundo productivo. Y se trata de Miguel Ponce. Él fue subsecretario precisamente de Comercio Exterior y actualmente conduce el Centro de Estudios para el Comercio Exterior Siglo XXI. Lo saludamos cordialmente a Miguel, que está en Buenos Aires, y le damos la bienvenida. Miguel, adelante, buen día. Muy buenos días a ti, Agustín, y también a Sergio, ¿no? ¿Cómo amanece Buenos Aires hoy? Caluroso, con mucho sol. De hecho, se ve, yo estoy en una balcón terraza, ¿no es cierto?, aquí en la zona de Palermo, y la verdad es que estamos con una temperatura casi veraniega, de final de primavera, yo diría más que de medio de primavera, ¿no es cierto? Y la verdad está muy lindo, sí, bueno, varios días ya llevamos con mucho sol. Lo que está muy caliente es la economía en Argentina. Sin duda, sin duda. En estas horas, particularmente, está finalizando una maratónica sesión en la Cámara de Diputados, donde se han aprobado algunos proyectos que han levantado polvo, como se dice acá, ¿no es cierto? Uno es un impuesto que se lo denomina un aporte voluntario a las grandes fortunas, que implica gravar con un 2% escalonadamente aquellos titulares de más de 200 millones de pesos. Para que ahí en Miami no se entiendan, es equivalente a gravar al que tenga bienes superiores a $1 millón. Si lo tomamos al cambio paralelo al dólar, que acá algunos denominan ilegal en el gobierno, o sería, si vamos al dólar oficial, más de 2.300.000 en dólar oficial. Este es el equivalente de lo que se ha votado esta madrugada. Y ahora luego se ha votado una ley que tiende a la preservación, que también ha originado mucha polvareda, porque la gente del campo está muy enojada, porque aquí estuvimos padeciendo una cantidad de incendios que se entendieron no eran accidentales, sino que había algo de voluntad. Y entonces se ha sacado una ley por la cual se prohíbe la venta, pensando que el origen de esa quema originada por los propietarios, sería en este caso sospechadamente originada por los propietarios, es para limpiar tierras, para destinarla al cultivo de soja o a la ganadería o a lo que sea, ¿no es cierto? Esto era una práctica que se hacía hace muchísimos años, mucho antes de que aquí se utilizara lo que la ciencia en Argentina desarrolló, que es el proceso de siembra directa, ¿no es cierto?, que por supuesto invalida esto como argumento, pero que impide la venta de estos lugares, propiedades agropecuarias que se hayan quemado, por 30 o 60 años, dependiendo de diversas condiciones que las vamos a ver cuando leamos la letra chica de la legislación. Así que yo diría que particularmente hoy, el campo, más que otros sectores, está con algún nivel de inquietud, porque las dos medidas adoptadas en el día de hoy
Sí, Discúlpeme, perdón. usted Dale, dijo que Sergio. ha levantado Polvareda. esto. Hay sectores que a esto lo consideran, a esto del impuesto a la riqueza, usted hace de referencia para contarle al resto del mundo, ¿no? Que no está empapado del día a día de la situación argentina, tanto política como financiera o económica. Esto tuvo media sanción justamente ayer anoche en la Cámara Baja de Diputados, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la capital federal de la República Argentina, y tiene que ir ahora a la Cámara Alta al Senado para transformarse en ley. Este impuesto a la riqueza, más allá de la observación de cada sector, muchos lo consideran directamente confiscatorio por el hecho no de no entender la situación de pandemia y la situación de la Argentina previo a la pandemia, sino porque directamente estamos en presencia de que los empresarios argentinos, los que generan riqueza, porque después de todo, un Estado se mantiene gracias a la generación de riqueza del ámbito privado, porque si no parece que es un ente aparte el empresariado, y sin embargo son los que sostienen todo. Y no solamente ello, sino que estamos en presencia en un país donde la carga tributaria está entre los países de mayor carga tributaria precisamente del mundo, y los políticos de mucho tiempo en la Argentina te devuelven una calidad de vida de tercer mundo y no de primer mundo precisamente. Entonces, muchos los consideran, insisto, confiscatorios. ¿Usted qué opinión tiene al respecto? No, obviamente, yo lo dije públicamente, yo hubiera preferido que en lugar de esta iniciativa, ¿no es cierto?, que ha adoptado un sector del oficialismo, porque inclusive no todos los sectores del oficialismo compartían esto, por más que hayan votado ayer, y lo van a sacar, sin duda, adelantémosle a los que nos escuchan, que esto va a ser aprobado en el Senado mucho más fácilmente que en diputados. Yo había planteado la necesidad de que ante la situación de emergencia y la situación inédita que se vive a nivel mundial, esto requería que a nivel nacional, que también vivimos una situación inédita, producto, ¿no es cierto?, como vos bien decías, de la situación económica en la que estaba el país antes de la pandemia, agravada por la situación de la pandemia, era imprescindible una convocatoria, como dijo el presidente que iba a efectuar en marzo cuando abrió las sesiones del Congreso Nacional. Una convocatoria ¿a qué? A un consejo político, económico y social que se estableciese por ley, donde obviamente confluyeran todos los sectores con representación parlamentaria, más el sector gremial, más los sectores empresarios, más esto que se denomina de la nueva economía social, etcétera, etcétera, las universidades, es decir, un lugar donde estableciéramos políticas de Estado. Y el primer punto tenía que ser, sin duda, algo que inclusive se está hablando ahora, que se quiere hacer un acuerdo con el fondo, ¿no es cierto?, tenía que ser una reforma impositiva. Esa reforma impositiva, lógicamente, debía levantar impuestos a la producción, al consumo, al trabajo en términos de la imposición que hay sobre el salario, a las exportaciones, es decir, a todo lo que hace, que vos bien decías recién, a lo que genera riqueza. Y tenía, en cambio, que volcarse en cabeza de aquellos que tienen mayor capacidad contributiva. Esto hubiera sido lo lógico, pero además, si vas a efectuar una reforma de esta naturaleza, en términos que tienen que ver con la gravedad de la situación, y querés encima luego plantearte un horizonte no solo de reparación de los daños, de todo lo que ha ocurrido y está ocurriendo a nivel económico y social en el país, sino que además querés plantearte un programa de crecimiento que permita aprovechar las propias oportunidades que la crisis te está planteando a nivel internacional, que es un tema que me parece que deberíamos tocar, requería hacerlo por acuerdo. No puede ser una reforma de una parcialidad, no puede ser un acuerdo de una parcialidad, de la misma manera que el Fondo Monetario Internacional en estos días y en estas semanas está exigiendo que haya una aprobación por parte del Congreso de las propuestas que se hagan al respecto. Yo creo que en este sentido es imprescindible que si se plantea esta situación de estar pateando hacia adelante, el gobierno está queriendo conseguir en 4 años y medio o 5 años de no pago de capital ni de intereses, obviamente, por lo tanto, las obligaciones empiezan a correr durante los próximos gobiernos. Esto requiere desde ya un acuerdo político que garantice de que cualquiera sea quien gobierne, lo que se acuerde hoy va a ser respetado y cumplido, ¿no es cierto? Me parece Miguel, que voy en la línea de lo que vos querías escuchar. Sí. Miguel, alguna vez dijiste que el peor gobierno desde que volvió la democracia era el de Mauricio Macri. Este gobierno, ¿cómo lo evaluarías?
No, yo creo que todas las caracterizaciones, ¿no es cierto?, me parece que tienen que ser redefinidas en función de la situación internacional que se vive. Yo diría que este es un gobierno que no está convocando como debiera convocar. Creo que hay que hacer esta amplia convocatoria a la que yo te hacía referencia, y creo que los pocos meses que empezó a funcionar, diríamos, desactualizan las valoraciones que tengamos. ¿Por qué? Porque lo mismo que dijéramos, ¿qué pasa en Brasil con Bolsonaro si no hubiera ocurrido la crisis? No se puede juzgar o qué hubiera ocurrido en Chile o en Perú, donde acaban de cambiar su tercer presidente en 10 días, si no hubiera ocurrido la crisis, o qué hubiera pasado con Johnson en Inglaterra. Cualquiera de los liderazgos mundiales hoy es mirado bajo el código de la pandemia tanto sanitaria como su impacto económico y social. Entonces me parece que hoy lo que debiéramos tal vez es poner el acento, más que en las valoraciones, en darnos cuenta que de esta situación inédita solo podemos salir con soluciones inéditas. Fíjense ustedes lo que ha ocurrido en las últimas horas. Acaba Pfizer de anunciar que tenemos el 95% de certeza y pide la aprobación rápida de su vacuna ante la FDA. ¿Esto qué implica? 3 temas, a mi juicio, internacionalmente, le generan una situación para Argentina y para nuestra región en términos de impacto muy importantes. Y los 3 han ocurrido desde el fin de semana para acá. Yo diría, 1, el hecho de que aparezcan las vacunas implica que aquello que veníamos teniendo, que era una segunda ola que se alargaba y que iba a generar mayores daños e impacto en lo sanitario, pero también en lo económico, bueno, ahora comienza a mirarse como que el final del túnel por lo menos puede llegar a tener un achicamiento o un acortamiento de plazos y empieza a aparecer un horizonte más cierto. Esto es lo que origina que las bolsas, ¿no es cierto?, reboten como han rebotado el lunes, martes, ¿no es cierto?, y que hayan subido todas las commodities, particularmente las que producimos en Argentina, digo, maíz, trigo, la soja, ha subido el oro también, por supuesto, y además han subido las acciones de Argentina. ¿Por qué? Como las han subido las acciones de todo el mundo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque precisamente se entiende que muchas de las actividades que tenían que estar paradas o detenidas o demoradas en su reinicio por parte de, por la situación que se vivía, ahora ya comienzan a plantearse un nivel de recupero del estilo del que está ocurriendo hoy en Sudáfrica. No, lo que digo es, discúlpame, hace bien Agustín en remarcar esto, porque yo creo que mucha gente dijo, mientras del 2018 hasta el 2019, cuando en aquella famosa devaluación que devaluó a la credibilidad del gobierno de Mauricio Macri, hasta allí, recordemos, porque el argentino lamentablemente suele tener muy poca memoria, culturalmente hablando, pero los 2 primeros años de Mauricio Macri no fueron malos. Había una esperanza y se sostenía durante ese 50% primero de su gestión. Luego vino la caída y ya sabemos el resultado, lo que terminó ocurriendo, más allá de que hizo una buena elección, sacando el 41%, ¿no? Pero digo, es verdad porque mucha gente se jactaba con esas frases de que cierran 50 pymes por día, en aquel momento, digo, de que habían quedado 500.000 prácticamente de personas sin trabajo, y que, como bien dice Agustín, recordando esta famosa frase del momento, era el peor gobierno desde que había vuelto la democracia. Bueno, queda claro que los números indican hoy a ciencia cierta, sin relatos de por medio, de que si el gobierno de Macri en ese momento era el peor, hoy es el segundo peor de la historia de la vuelta a la democracia, porque el peor es justamente el de hoy. Este nuevo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y de Alberto Fernández, y no me equivoco en decir el orden, por un tema de dónde está el poder realmente del manejo de la gestión, más allá, insisto, de los relatos propiamente dichos, porque estamos hablando de que en un solo año, cerraron casi 300.000 empresas, pymes y comercio en la República Argentina, contra 100.000 de la época de Macri. En lugar de casi 500.000 de personas, se quedaron casi 4 millones de personas sin trabajo, y encima seguimos con alta inflación, también hay devaluación, porque en este caso es una devaluación encubierta, digamos, electrocardiograma de lo que pasa con el dólar libre, por ejemplo, ¿no? Es un electrocardiograma, ¿no? Llega hasta casi 200, baja hasta 150, vuelve a subir, y
abriendo paréntesis, cerrando paréntesis, esto también pasó porque algunos amigos empresarios del gobierno, estos empresarios que son siempre oficialistas, fueron a hacer algún tipo de maniobra y por eso pasó esto que dura unos días. Va a durar unos días y nada más que ello. Entonces lo que digo es, queda claro que ahora la gestión de Mauricio Macri fue, obviamente no buena, pero fue la segunda peor de la historia, no la peor de la historia, porque la peor es esta, y con una connotación que hay que resaltar encima, Ponce. Los números negativos de Mauricio Macri se dieron durante el periodo de 4 años. En cambio, esto ocurrió solamente en un año y en menos de un año. ¿Usted recuerda que haya un gobierno democrático yo no puedo, que haya tenido más de 30 marchas nacionales en tan solo un año? En el primer año de gestión. Sergio, yo no puedo coincidir con eso, porque es olvidarnos de algo que ha afectado a todo el mundo. Lo mismo que digamos que el de Johnson es el peor gobierno que ha tenido la historia de Inglaterra, o que el de Bolsonaro es el peor gobierno que ha tenido en la historia de Brasil, o que el de Donald Trump es el peor gobierno que ha tenido en la historia de Estados Unidos porque vino la pandemia. Pero a ver, ¿quién se ha salvado? Ni Merkel se ha salvado. No, me parece que es absolutamente incomparable, es comparar peras con limones, no tiene nada que ver. Miguel, pero la realidad es la realidad. Y no estoy defendiendo a este gobierno. No, está bien, pero entonces no se puede comparar. Sí, se puede comparar, porque la pobreza de la gente es peor este año que la de los últimos 4 años, Miguel. Bueno, sí, correcto, pero esto ¿se lo podemos achacar al gobierno o se lo podemos achacar claramente a la pandemia en términos principales? Lo que digo es que no pero Ponce, pero también, a ver, Uruguay tuvo la misma pandemia y le fue mucho mejor que nosotros. Tiene mucho menos muertos. Tiene mucho menos infectados. Pero por supuesto, no destruyó la economía. Pero bueno, a ver, y está carlado nada más. Esto hay que verlo. Todo esto hay que mirarlo. Acaba de llegar la situación de la pandemia ahora a Uruguay. Los chilenos han tenido casi toda la gente en la calle protestando. Digo, me parece, insisto, que no se puede comparar una etapa de normalidad o sin pandemia, mejor dicho, con una etapa con pandemia. Digo, esto para no... No, está bien, pero también es cómo administrar la pandemia. Estamos ante el aislamiento más largo del mundo. Hay 200 y pico de naciones en el mundo, Ponce. Y este es el aislamiento social preventivo y obligatorio más largo del mundo y con paupérrimos resultados en cantidad de muertos y en cantidad de infectados. Yo opiné diciendo explícitamente... Así que no es solamente la pandemia, sino la administración de la cuarentena o aislamiento. Mal llamado cuarentena porque viene de 40. Estuvimos casi 8 meses encerrados. Sergio. Por supuesto, yo lo padezco también. Yo no he podido ver a mis nietos, a mi madre, a toda gente que es cercana. Estoy metido en este lugar desde donde estoy transmitiendo. Pero lo que digo solamente es que no se puede comparar una etapa sin pandemia con una etapa con pandemia. Que esto es objetivo, este es un dato objetivo. Después podemos, si querés, numerear y tirar al aire números diciendo lo que ha ocurrido. Todavía, inclusive, esto no ha terminado. Para nosotros hoy, nosotros tenemos una oportunidad de cara adelante sumamente importante en términos de comercio exterior. Por eso suben nuestras commodities, por eso suben el valor de nuestras empresas afuera, porque se ha abierto entre lo ocurrido con las vacunas que empiezan a aparecer, más la definición del triunfo, que se ha cerrado ya, la definición de la presidencia de los Estados Unidos, donde Argentina tiene la posibilidad de retomar programas pendientes que tenía en tiempos del gobierno demócrata, como es abrir oficinas regionales con un convenio que hay con la Small Business Administration de los Estados Unidos, es decir, la agencia de pequeña y mediana empresa, para abrir oficinas para impulsar la exportación de nuestras economías regionales al mercado norteamericano. Este es un paso adelante. Y el tercer punto importante es que se ha creado la principal nueva zona de libre comercio más importante mundial, el RCEP, este fin de semana, donde han firmado 15 países, obviamente liderado por la zona asiática, ¿no es cierto?, que más está creciendo y donde China ha jugado un rol de liderazgo que nadie puede discutir. Nosotros tenemos la posibilidad concreta, estamos exportando. China hoy, junto con Brasil, son 1 o 2, cambiándose, depende del mes que analicemos, nuestros principales socios comerciales. Tercero es Estados Unidos, cuarto es la India, quinto Vietnam.
esta es nuestra estructura de hacia dónde estamos comercializando. Y yo creo que a nosotros se nos abren oportunidades sumamente importantes. Producimos alimento para más de 450 millones de personas y nosotros somos 45 millones nada más. Es decir, tenemos una capacidad exportadora a partir de la principal cadena global de valor que tenemos, que es la agroalimentaria, donde por supuesto han dejado atrás la grieta, están sentados desde la sociedad rural, la Unión Industrial Argentina, el gobierno, las pequeñas y medianas empresas, las cooperativas, planteándose qué, exportar 100.000 millones en un programa de corto plazo y crear 700.000 puestos de trabajo. ¿Por qué? Y porque nosotros tenemos ventajas comparativas y porque nuestra cadena agroalimentaria está intacta, a diferencia de otros sectores en Estados Unidos y aún en Alemania, que tuvieron problemas en frigoríficos mucho antes que nosotros recién tenemos el primer caso, que lo está resolviendo el SENASA, porque inclusive a mi juicio es un pararancelario, se está usando el tema del COVID como un pararancelario para impedir la entrada de carnes argentinas a China. Y sin embargo, hoy por hoy nosotros tenemos una posibilidad, un potencial de aprovechar estas oportunidades que la propia crisis nos plantea, muy importante. Por eso decía que estas tres cosas combinadas son las que provocan esta posibilidad de responsablemente sentarnos en una mesa y elaborar un programa, ¿no es cierto?, de reparación primero, de aferrarnos a la teoría de reducción de daños, porque todavía la pandemia sigue vigente hasta que no tengamos la vacuna, y la vacuna acaba de anunciar el presidente de la Nación que recién en marzo la vamos a tener disponibles, y hasta que inclusive se termine de vacunar todo el mundo, porque vos vas a tener al comienzo un 10% de gente, pero el resto va a estar todavía haciendo circular el virus. Vamos a tener que por lo menos un año hasta que logremos una normalidad que tampoco va a ser la normalidad que conocimos antes de esto, y me parece que lo importante es precisamente estar abierto a la construcción de alternativas que precisamente por su carácter de inédito puedan dar respuesta a una situación inédita. Esta es mi mirada. Miguel, ¿qué imagen te da el hecho de que una empresa como Walmart, que se había instalado en la Argentina, creyendo y apostando a un futuro superador, ahora se tenga que ir dejándoselo a un grupo argentino? ¿Qué impacto significa esto? ¿Cuánto de negativo tiene esto? Yo creo que como señal no es buena, lógicamente, así como tampoco es bueno que haya algunos empresarios que han buscado instalarse en países vecinos, en una política que a mi juicio hay que acordarla entre la Cancillería argentina y particularmente la Cancillería uruguaya. Creo que no es una buena señal. Creo también que en paralelo se están produciendo llegada de inversiones a vaca muerta, empresas que provienen del mismo país cuyo titular es Walmart. Digo, los Estados Unidos son nuestro principal inversor externo. Lo siguen siendo holgadamente sobre el segundo, y me parece que esta situación en tiempos de una administración demócrata como la que está llegando debiera poder revertirse e incentivarse el tema de las inversiones. Particularmente lo que está ocurriendo en Vaca Muerta, donde el valor, el aumento del petróleo, producto de que se evalúa de que nuevamente se va a poner este gran reinicio, como dicen los amigos en Davos, ¿no es cierto?, el Foro Económico, el World Economic Forum, este nuevo reinicio de la economía va a plantear, lógicamente, mayor utilización de aviones, mayor utilización que las actuales, obviamente, y por lo tanto, al subir el precio del petróleo, nuestro principal, impacto en Argentina es que Vaca Muerta, o sea, uno de los yacimientos más importantes del mundo de shale, puede llegar a ser rentable y por lo tanto justificar inversiones. Así que los flujos de capitales están siendo muy volátiles en este momento. Uno mira Europa y también está ocurriendo esto, las automotrices se están yendo de España. Es decir, la movida de capitales que va a haber tiene que ver con precisamente cómo cada uno logre armar proyectos que impliquen una integración inteligente a la nueva situación que se plantea. Agustín, te comento que hay una treintena. Ya estamos cerrando, Sergio. De empresas multinacionales que se fueron de la Argentina, o que al menos anunciaron que se van a ir, o como bien decís vos, Sergio, tenemos 2 minutos por delante. Lo que valía antes, un tiempo haciendo revisionismo, a un empresario holding, como es en el caso de Francisco de Narváez, en el caso puntual que vos nombraste. En el primer año de este gobierno que anunciaron
que se van del país. Muy mala señal, pero también hay que aclararle Sí. al mundo, justamente, que en realidad el 80% de los argentinos no trabajan en una multinacional. Trabajan en pequeño. Con respecto a Vaca Muerta, lo que decía justamente todo lo que tiene que ver con energía, petróleo y minería, Sergio. quería decirle también a Ponce que pareciera que siempre está bien esto de el valor de todo lo que tenga que ver con el barril criollo, hablando de su valor, la adaptación a las situaciones, pero digo, tenemos que ya evitar perder nuevas oportunidades. Ponce no va a ser para toda la vida. Tenemos para 10 años, 15 años como mucho de vida útil. Y si seguimos perdiendo oportunidades, va a llegar un momento que eso va a quedar abajo y no va a servir para nada. Estemos alerta. Este trípode de alternativas que he planteado, la generación de una nueva zona de libre comercio, la más grande del mundo ahora, que ubica el 1/3 del PBI, 1/3 de la población y 1/3 del comercio internacional unificados por primera vez, sí, con el cual nosotros tenemos posibilidades. Segundo, empezar ya, retomar la agenda que teníamos cuando gobernaban los demócratas en Estados Unidos antes, es decir, la agenda que quedó inconclusa. Y tercero, saludar la llegada y los avances científicos que nos garantizarían que las vacunas estén disponibles, haciendo un deseo de que este trípode de situaciones nos permitan mirar con un cierto optimismo y ser muy inteligentes y muy responsables la dirigencia nacional para sentarse y encontrar los caminos que permitan salir de esta difícil. Gracias, Miguel, muy amable. Muchísimas gracias. Seguramente renovaremos este diálogo en cualquier momento. Un abrazo, Sergio. Gracias, un abrazo, Sergio, Agustín. también, gracias, a vos Ponce, también, también, y Miguel, por haber estado Hacemos aquí la pausa y venimos enseguida. Sí,